Lumen Fidei, la luz de la fe, es la primera encíclica del Papa Francisco. Pero como él mismo explica en la encíclica, y lo explica de una forma muy bella y muy sencilla, todo el borrador de esta encíclica fue elaborado por Benedicto XVI cuando estaba cumpliendo con la promesa que él mismo había hecho, que con ocasión del Año de la Fe que él mismo convocó, y que concluye, como sabemos todos, en noviembre con la fiesta de Cristo Rey, estaba escribiendo una encíclica que no solamente iba a darnos el tema de la fe, explicarnos el tema de la fe en el Año de la Fe, tiene lógica, digamos, sino que además iba a completar una especie de tríptico teológico y magisterial del Papa Benedicto. Recuerden ustedes que su primera encíclica fue sobre la caridad. Después de su encíclica social escribió una encíclica sobre la esperanza, la Espe Salvi, y luego escribió o estaba preparando esta encíclica. Cuando Benedicto XVI discierne que el Señor lo llama a dejar el pontificado para ponerlo en manos de alguien más enérgico y eventualmente joven, obviamente el borrador queda allí. El Papa Francisco podía elegir no publicar la encíclica, escribir una desde cero o tomar el borrador escrito por Benedicto XVI. Y escogió esta última opción, sin ocultar el hecho de que era una opción por retomar la encíclica. Y esto es muy importante porque es la riqueza que se ve en la encíclica misma y donde ya no es posible distinguir qué cosa es del teólogo Ratzinger, qué cosa es del teólogo pastoral Bergoglio, sino que es todo una unidad y una unidad magisterial. No quiero hacer un resumen de la encíclica porque creo que todos los católicos tienen que leerla. Como una encíclica inspirada en el magisterio del Papa Benedicto, no es una encíclica fácil. Y hay momentos en que el que la lee puede perderse un poco. Pero es muy fácil volver al camino porque junto con algunos desarrollos teológicos un poco complejos, la encíclica tiene pasajes de una belleza, de una sencillez y de una fuerza que son increíbles. Veo dos cosas desde el punto de vista del texto, o sea, de la facilidad o dificultad de leerlas. Veo dos cosas que la hacen muy llevadera para leer. En primer lugar, la constante referencia de la encíclica a tensiones o argumentos que presenta el mundo moderno. Por ejemplo, las referencias a la visión de Dostoyevsky sobre la pasión de Jesús, el gran autor ruso, o la referencia a Federico Nietzsche, el filósofo de el vitalismo y el ateísmo por excelencia, que probablemente sea el filósofo más emblemático de las corrientes ateo-paganas que vemos hoy en día. Y la manera como él responde a los argumentos de Nietzsche de una forma que a nosotros los católicos nos da líneas argumentativas muy valiosas para con las personas que, inspirados por la corriente nietzscheana, niegan en serio la existencia de Dios. Y digo en serio porque, una vez más, aclaro, existe una diferencia abismal entre ateos y los que he llamado ateillos, ¿no? Que son básicamente una postura de libertinos que quieren justificar 100% su libertinaje con argumentos tomados ya de modelos, moldes y clichés, ¿no? Que insultan a la iglesia y que fundamentalmente son cristianófobos, ¿no? Más que ateos. Y en esta perspectiva, obviamente, la encíclica, como decía, tiene este primer factor de abordar temas actuales constantemente. Y, en segundo lugar, tiene una lógica muy bella que
me permito decir, es decir, una lógica, cuando digo una lógica es que es posible seguirlo y seguir el argumento, una lógica estructurada. No son afirmaciones que están aisladas unas de las otras, porque, digamos, aunque hay frases excepcionales del Papa, hay frases excepcionales en la encíclica tiene un flujo muy bello, muy sencillo, muy fácil de seguir, muy lógico, muy articulado, y eso facilita la lectura. Si a eso le sumamos que, comparada con las anteriores encíclicas del Papa Benedicto, esta tiene 88 páginas en el formato habitual de las encíclicas, que es muy generoso con los márgenes y también con el espaciado, ¿no? Yo diría que es un tercio o menos si lo ponemos en un formato habitual, digamos, de cualquier procesador de texto. En consecuencia, es bastante más breve, casi un tercio diría más breve que, por ejemplo, Spe Salvis, ¿no? Entonces, esto facilita y entusiasma la lectura. Respecto del argumento, que decía es muy lógico, el Papa Francisco, siguiendo los pasos de cerca del Papa Benedicto y en la tradición del Papa Benedicto, en esta encíclica, expresa cómo la fe tiene un contenido concreto, físico, tangible, ¿no? Y es decir, es la creencia no en un concepto, sino en una persona que es confiable, Jesucristo. ¿Y por qué es confiable? Porque fue capaz de entregar su vida por nosotros. Entonces, esta tangibilidad, esta solidez física incluso de la verdad, de la fe, es algo que puede resultar desconcertante para, por ejemplo, los no creyentes. Pero si es que se trata de alguien que busca honestamente, que duda, pero busca honestamente, el Papa argumenta que va a terminar dándose cuenta que la lógica es demasiado fuerte, que la lógica es demasiado clara, y en consecuencia que la conclusión de que si existe un Dios, este Dios en cierto sentido la única manera como puede alcanzar el corazón del hombre e iluminarlo con la luz de la fe, de ahí justamente el título Lumen Fidei, es que la fe entre en este corazón. Y por eso, a lo largo de la encíclica, explica por qué las verdades de nuestra fe se celebran de una manera tan tangible. Y entre esos ejemplos litúrgicos, el Papa habla, por ejemplo, de cómo nosotros en la vigilia pascual tomamos literalmente la vela, ¿no?, que encendemos del cirio pascual y luego se la pasamos a los otros por medio de un contacto que es físico. Es decir, si mi llama no toca la llama de la otra persona, su vela no se va a encender, su cera no se va a encender. Y también explica, por ejemplo, por qué la proclamación de la fe, del credo, durante el bautismo, ¿no? Recordarán ustedes, los que han participado de un bautismo, especialmente los que han participado recientemente, que la profesión de fe se hace de manera dialógica, o sea, no se le pide a los padres y padrinos que proclamen el credo completo, creo en Dios Padre Todopoderoso, sino que se haga en forma de diálogo, es decir, el sacerdote dice, renunciáis a Satanás, ¿se acuerdan de esa parte? Y los padres y padrinos tienen que responder, sí, renuncio. En realidad padres y padrinos, pero le acompañan todos los presentes. Y luego de la renuncia a Satanás viene la proclamación de la fe. ¿Creéis en Dios Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra? Sí, creo. Y es dialógico, ¿por qué? Porque la fe tiene esta tangibilidad y en consecuencia nosotros tenemos que nutrirla mediante la verdad, mediante el amor, mediante el conocimiento, mediante la lectura, mediante la vivencia de la vida de oración y la práctica de los 10 mandamientos. En resumen, esta es una encíclica que vale la pena leer enormemente, especialmente mientras nos acercamos al final del año de la fe, para que este año de la fe tenga frutos enormes,
porque si es que nosotros interiorizamos esta encíclica y luego la ponemos en práctica, vamos a tener un verdadero tesoro espiritual, fruto, el más valioso de este año de la fe. Que tengas un buen día.